Muy bien, vamos a iniciar nuestra primera clase de AutoCAD, más que todo correspondiente a la interfaz, al uso, al manejo y a cómo se ve este programa. El AutoCAD es un programa arquitectónico, también un programa estructural que nosotros lo vemos a continuación. Cuando nosotros iniciamos por primera vez el AutoCAD, nos aparece directamente esta ventana redirigida y nos aparecen tres paletas de opciones o tres filas de opciones, las cuales son las siguientes: la parte de inicio, la parte de documentos y la parte de notificaciones. Lo que más vamos a apreciar, tenemos aquí una ventana de Learn que nosotros encontramos otras diferentes opciones, pero primero vamos a la parte de Create. Aquí en la parte de inicios o de Get Start, lo que vemos exactamente acá, ¿qué aparece? Nos aparece un recuadro con las siguientes opciones. Cuando nosotros hacemos clic en Start Drawing es para iniciar nuestro pequeño dibujo. Cualquier dibujo que nosotros abramos, una página en blanco se nos va a abrir. Cuando nosotros abrimos las opciones de Open Files, de Open a Sheet, de Git More y también de Explore Assemblies, lo que nosotros vemos aquí son diferentes opciones para abrir, digamos, un AutoCAD que nosotros tenemos o un programa que antes no lo habíamos puesto. En nuestro caso puede que no aparezca porque es la primera vez que estamos ejecutando. Posteriormente tenemos la parte de templates, o también denominado ventanas. Estas son directamente los templates o los formatos que nosotros automáticamente tenemos creados o que el AutoCAD nos muestra por defecto. En nuestro caso tenemos estas plantillas creadas. La plantilla que se recomienda utilizar es directamente esta, la CAD ISO DWT. El AutoCAD maneja dos diferentes opciones, como nosotros podemos apreciar. El AutoCAD maneja el comando, la extensión .dwt para crear plantillas, y utiliza la extensión DWG para guardar archivos. Vamos a iniciar uno con la CAD ISO DWT, pero primero vamos a la parte de Start y veremos lo que tenemos acá. Aquí lo que nosotros podemos apreciar en Recent Documents son los documentos que nosotros hemos abierto por primera vez, o los documentos que hemos abierto inicialmente. Tenemos tres ventanillas acá. Lo que podemos apreciar es que es directamente lo que vemos de forma completa, la del medio, que es personalizada, y la última opción, que es directamente una lista de los AutoCAD que hemos abierto recientemente. Aquí en la parte de notificaciones lo que nosotros vemos es primero la parte superior, es que nosotros vemos las actualizaciones o las actualizaciones que nos aparece en cada AutoCAD que nosotros hemos creado, o alguna notificación que nos proporciona. Y finalmente en la parte de conexiones nos aparece, si lo tienen enlazado con su Gmail, les va a enlazar su Gmail. Si no, ustedes pueden suscribirse a su Pinback o a la cuenta de Gmail de Autodesk y directamente les va a aparecer. No es relevante, si quieren lo suscriben, si quieren no. En la parte de novedades lo que vemos aquí son tres barras de opciones. Lo que vemos aquí en qué es de nuevo, nos aparece qué novedades tiene esta versión de AutoCAD o qué es lo nuevo que nosotros podemos aprender. Y aquí en Getting Started lo que nosotros podemos apreciar en videos son directamente una introducción al AutoCAD. Nos proporcionan videos en inglés, el cual nos pueden enseñar diferentes tipos. Y en la parte de recursos online y Learn Tips son las informaciones que nosotros podemos apreciar, las novedades que tienen los paquetes, que por el momento no lo vamos a apreciar. Únicamente puede que nos importe ya de JetStar, si quieren extender su conocimiento, o directamente nos vamos a la primera ventana, lo que yo acabo de hacer en Start Drawing. Cuando nosotros venimos por primera vez al AutoCAD nos va a aparecer de esta forma directamente. El AutoCAD trabaja con coordenadas rectangulares, mejor dicho, coordenadas X y Y. Lo primero que se debe aprender en el AutoCAD es que el AutoCAD se subdivide en cuatro fases, o mejor dicho, en cuatro cintas de opciones. La primera parte, lo que vemos acá sería la cinta de opciones o la cinta de comandos principales. La segunda opción, lo que vemos, todos estos recuadros son los paneles de comandos, diferentes paneles de comandos que tenemos. La siguiente opción, lo que nosotros vemos, la parte más grande del recuadro, es la interfaz del usuario o el recuadro de creaciones. Y finalmente en la parte inferior lo que nosotros apreciamos acá sería la barra de extensiones o la barra para configuraciones. Una vez que sabemos esto, lo que nosotros debemos aprender primeramente es saber configurar nuestro AutoCAD.
El AutoCAD por defecto aparece en color negro, en color plomo o en color blanco. Si nosotros queremos hacer trabajos, directamente venimos a la parte de opciones. Venimos aquí, donde tenemos la opción de colores. Venimos a colores. Tiene que estar en la parte de display, obviamente. Colores. Y aquí nos aparece una ventana extra, la cual nos va a definir el tipo de color que tenemos en el usuario. En nuestro caso podemos crear tal vez un color azul. Aplicamos, si se dan cuenta, automáticamente se cambia la interfaz del usuario. En mi caso es recomendable color blanco o es recomendable color negro. Ya es a criterio de cada usuario como lo vaya manejando. Posteriormente, lo que nosotros vamos a ver primeramente es la cinta de opciones o la cinta principal de opciones, lo que nosotros vemos aquí. Si nosotros hemos manejado tal vez el paquete de Excel, Word anteriormente, nos vamos a ubicar que igual tiene diferentes viñetas o diferentes pestañas a las cuales nosotros podemos acceder. Como vemos en la ventana o en la pestaña de Home tenemos diferentes comandos, como se lo llama en el AutoCAD, diferentes comandos de dibujo. En la parte de Insert o inserciones tenemos igual diferentes comandos y así sucesivamente. En la primera parte lo que nosotros vemos trabaja de igual forma que el del AutoCAD, que el Word, que el Excel, etc. En la parte superior lo que nosotros vemos aquí son accesos directos. Si queremos guardar un archivo, si queremos guardar como, etc. Para guardar un archivo simplemente venimos acá, donde dice Save. Y para guardar como venimos al lado, a la ventana de guardar del disquete junto con un lapicito. Mi recomendación que es, cuando nosotros guardamos por primera vez, nos va a aparecer, si nos damos cuenta, la extensión DWG. Es porque el AutoCAD trabaja con extensión .dwg. Y aquí nos aparece el tipo de AutoCAD que vamos a guardar. En mi caso me aparece para guardar en 2018. Cuando nosotros manejamos versiones más antiguas, tal vez la 2016, 2017, nos aparece diferentes versiones para guardar. Una de las más recomendables cuando no tienen un AutoCAD tal vez muy avanzado, se puede decir, pueden guardar en la versión AutoCAD 2007. Desde esa versión es donde se trabaja mayormente. También mi dibujo lo voy a hacer con la versión 2007. Perfecto. Seguiremos en la parte de paleta, en la parte de las paletas o las ventanas. Lo que vemos a continuación son diferentes paletas. Si se dan cuenta, se separa por una pequeña franja, ¿verdad? Son las diferentes paletas de opciones o también paneles de comandos, los cuales nos especifican lo siguiente. En la primera parte, si se dan cuenta, nosotros apreciamos la ventana de Draw, ¿verdad? Draw, que significa dibujo. Si nosotros hacemos cualquier dibujo inicial, digamos una línea, nos va a aparecer directamente para cliquear cualquier comando de línea. Si nosotros hacemos polilínea, es igual de forma, cualquier tipo de línea nos va a seleccionar, y así sucesivamente con un arco, un rectángulo, una elipse, etcétera, ¿verdad? La ventana de dibujo. Y si nosotros venimos aquí a la pequeña viñeta, nos aparecen más comandos de dibujo. Por ejemplo, una serie de hélice, o también mencionado una espiral, y así sucesivamente como nosotros podemos apreciar. Ya. Y así sucesivamente con los demás paneles. Por ejemplo, aquí tenemos el panel de modificaciones, lo cual nos puede hacer diferente mover, digamos, objetos. Si queremos mover esto, podemos mover de cualquier casilla a cualquier casilla. También existen los atajos en el AutoCAD. ¿Qué son los atajos? Como aquí tenemos la ventana de línea, ¿verdad? Donde nosotros venimos aquí al cursor, aquí, en esta ventana, en este recuadro color plomo un poco transparente, nos aparecen los comandos que estamos cliqueando. Si yo pongo aquí línea, escribo línea, me va a aparecer directamente la línea. Y también me aparecen comandos similares que se escriben con ese nombre, por ejemplo line tab, line sweep, line, etcétera, ¿verdad? Si yo escribo línea y pongo enter, automáticamente me va a aparecer seleccionar el primer punto directamente para dibujar líneas. También existen los denominativos comandos de AutoCAD, o mejor denominado abreviaciones. Si yo escribo directamente línea, L, me va a aparecer L de línea, porque la abreviación del comando línea en nuestro caso es L. Apretamos enter y automáticamente nos va a aparecer. Hay dos opciones. Cuando nosotros hacemos el comando directamente, clicamos L, se aparece el comando directamente aquí abajo, ¿verdad? Ahora,
Cuando queremos que se nos aparezca en el cursor, o sea, donde el cursor lo que estoy grabando, tenemos que teclear la tecla F12. Activamos F12, voy a escribir línea y automáticamente el comando se traslada aquí. Vengo Enter y automáticamente, ¿verdad? Y así sucesivamente con cualquier comando. Por ejemplo, el comando de circle sería directamente C. El comando de polilínea es PL, Plane, y así sucesivamente, que lo vamos a ir viendo en otro capítulo. Y así es como funcionan los paneles para cualquier diferentes opciones. Tenemos los paneles de anotaciones, de layers o de viñetas, de propiedades, de bloques, y así sucesivamente, que cada uno de estas ventanas lo vamos a ir viendo a su debido tiempo y con el debido cuidado. Posteriormente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La interfaz del AutoCAD lo acabamos de ver. Vamos a la interfaz, la parte inferior, que sería la barra de comandos y la barra de configuraciones. Tenemos en la parte derecha, voy a hacer unos pequeños dibujos aleatorios. Ya. Lo que tenemos acá, la primera parte es el grid mode, o también el modo de grilla. Si nosotros, para que un comando esté activado, debe estar cliqueado. Si se dan cuenta, es un pequeño color celeste medio marcado. Si nosotros marcamos esto, automáticamente el eje de grillas se acaba de anular o se vuelve invisible, y así sucesivamente. Aquí de igual forma tenemos la configuración de snap y también tenemos la configuración de el snap del cursor. Esta configuración de snap es directamente para seleccionar, como vemos aquí, punto medio, punto inicial, punto final, punto medio, centro geométrico, y así sucesivamente. Si yo agarro esta circunferencia o lo hago aparecer mi cursor cerca por aquí, voy a clicar el comando de línea, y si aparezco cerca del circunferencia me aparece un punto central, si se dan cuenta. Eso es porque está activado el centro y el centro geométrico. Si yo lo tengo desactivado la palomita, voy a venir cerca de la circunferencia, pero ya no me va a aparecer, si se dan cuenta, una pequeña crucecita, ¿verdad? Una de las configuraciones que se recomienda es la siguiente, la que yo también estoy mostrando, para la cual ustedes puedan cliquear su AutoCAD. Posteriormente, también nosotros podemos ver esto lo de acá, que sería el line width, o también denominado el grosor de línea. Voy a desactivarlo. Si yo quiero agarrar esta línea y vengo acá y lo pongo un grosor, digamos, de 0,5, si agarro esta línea le quiero poner un grosor de 2 milímetros, ese rectángulo lo quiero poner un grosor de 0,30, no se ve. O sea, si selecciono todo esto, aquí dice grosor 0,50, si selecciono esto da un grosor de 0,30, ¿verdad? Pero en nuestro caso no se puede ver. Lo que nos hace el lightweight, la función, es que al momento de activarlo, si nos damos cuenta, ya nos habilita la unidad de grosores que nosotros podemos apreciar, y así sucesivamente. Por ahora es lo que nosotros vamos a apreciar. Finalmente tenemos estos dos comandos, lo de acá, que sería el ortho mode o también la ortogonalidad. Cuando yo dibujo cualquier línea, tengo una línea cliqueada, ¿verdad? Y lo puedo mover independientemente. Si yo selecciono el ortho mode o también tecleando F8, automáticamente mi cursor se limita. Por mucho que yo esté moviendo, la línea que va a pasar simplemente se va a mover a 90 grados. Si lo deshabilito, automáticamente se mueve todo lado. De igual forma, aquí tenemos el cursor polar de ángulos. Lo que nosotros vemos aquí son los ángulos que digita el comando. No significa, como en la ortogonalidad, que se va a mover únicamente en esos grados. Si yo tengo activado ángulo de 30 grados, yo al momento de mover se me habilita, si se dan cuenta, una pequeña línea segmentada. Si subo por aquí, se me va a volver a habilitar otra línea segmentada. Eso nos quiere decir que cada 30 grados el cursor se está medio que delimitando. Voy a borrar esto. Posteriormente, lo que tenemos acá en la parte final, lo que tenemos en customizaciones o configuraciones, al momento de seleccionar tenemos todas las ventanas que nosotros podemos apreciar. Todo lo que vemos aquí abajo es lo que nosotros tenemos seleccionado. Por ejemplo, si yo deshabilito coordenadas, se dan cuenta, la parte inferior de acá se ha eliminado. Si yo lo habilito, nos muestran las coordenadas, y así sucesivamente. Ustedes pueden desear la configuración que lo deseen. En mi caso simplemente lo dejo acá y lo manejo de esta forma. ¿Qué más tenemos? En la interfaz del AutoCAD, lo que nosotros vemos acá, de la siguiente forma. Voy a habilitar esto. Un pequeño proyecto de un hospital. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Voy a venir aquí
Cuando nosotros hacemos clic en esta ventana de acá, aquí se ve todo negro por el momento, no se puede apreciar nada. Si yo lo cambio, bueno, si yo selecciono por aquí, me va a aparecer un signo menos, un signo de top y también un 2 de viewport. ¿Qué vamos a apreciar? El signo menos lo van a dejar de esa forma, no lo van a tocar por nada. Lo que nos va a interesar va a ser top. Cuando nosotros seleccionamos esto, son las vistas que nosotros podemos apreciar en el AutoCAD. Lo que aquí vemos, este eje de coordenadas, este eje polar, nosotros vemos con la expresión de top. Significa que tenemos una vista frontal del AutoCAD. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar, cambiar la vista, ¿qué va a aparecer? Miren, se va a aparecer una vista vertical y casi no se puede apreciar nada, o tal vez estas cosas se puede apreciar, etcétera, ¿verdad? Se puede configurar de ahí y se puede configurar de acá, depende de cada uno. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando nosotros hacemos diseño de planos, también hacemos diseños de planos en sistemas isométricos. Por ejemplo, si yo vengo aquí a top y vengo a SB Isometric o SE, vistas isométricas, si yo selecciono esto, automáticamente mi plano que se veía en la vista top, aquí podemos apreciar que es un cubito ahora, ¿verdad? Se va a apreciar una vista isométrica como nosotros podemos ver acá. Ahora todo está echado. Si yo lo vuelvo a N al norte, se voltea el dibujo completamente. Y así sucesivamente. Si yo pongo a vista right, vista de altura, no se va a apreciar casi nada. Y así sucesivamente, depende de la configuración que uno lo desee. Finalmente, ¿qué tenemos? Los paneles de trabajo. Lo de aquí, Model y Layout. Que Model es el espacio de modelaje que nosotros estamos apreciando a continuación. Y Layout, que sería las paletas de impresiones. Cuando selecciono la parte de Layout, primeramente me va a aparecer de esta forma. Me va a aparecer una hojita y me va a aparecer de la siguiente forma. Lo que nosotros hemos dibujado aquí en el AutoCAD, o sea, todo esto, se va a apreciar en el layout, o sea, en las ventanas. Y nosotros vamos a poder, es como abrir un archivo dentro de un archivo directamente. ¿Para qué sirve esto? Estas son las pestañas de impresiones, los cuales nos va a servir para poder imprimir estos planos, o como se lo conoce en la carrera, plotear. Como lo podemos apreciar acá, son directamente ya planos configurados a una diferente escala, como nosotros vemos acá, y así sucesivamente, a una diferente escala y a una diferente escala. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos a los planos, si hacemos doble clic, automáticamente el espacio de modelaje, lo que teníamos del layout, se empieza a trabajar de esta forma, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos aquí, tenemos dos opciones: de trabajar directamente de aquí, ya no del model, o directamente salir con doble clic y volver al trabajo del model. Cuando nosotros seleccionamos aquí y no queremos salir, aquí en la parte inferior nosotros vamos a encontrar otros tipos de ventanas. Aquí nosotros vamos a encontrar un candadito. Cuando nosotros seleccionamos el candado, automáticamente igual estamos trabajando, si nos damos cuenta acá, pero nosotros ya podemos mover el cursor independientemente en el layout. En caso si lo desactivamos, ya no podemos movernos independientemente, directamente nos movemos en la plantilla, ¿verdad? Esa sería la vista introductoria rápida de cómo se utiliza el espacio de AutoCAD. Finalmente, cuando nosotros tenemos aquí en 2D Viewport, son los tipos de materiales que nosotros utilizamos. Por ejemplo, nosotros en lo largo de la carrera también vemos AutoCAD en 3D, como lo que vamos a apreciar acá. Es un proyecto, una torre Eiffel, un proyecto arquitectónico estructural de la siguiente forma. Aquí, este es un AutoCAD en 3D, lo que nosotros podemos apreciar. Cuando nosotros, voy a seleccionar la vista isométrica de esta forma. Cuando nosotros seleccionamos Current, los tipos de materiales, y pongo aquí una vista realística, ¿verdad? Automáticamente el trazado sigue siendo el mismo, pero se cambia el tipo de material, si vale el término decir. Nos aparece un término un poco más realístico, como lo dice el nombre. Si nosotros venimos a la parte de X-Ray, por ejemplo, se aparece un poco más transparente, ¿verdad? Es un poco más transparente con las líneas segmentadas. Si yo vengo a la parte de Beautify, ya no nos aparece directamente el comando, la torre Eiffel en este caso, únicamente con códigos, o mejor dicho con líneas. Si lo vuelvo a restaurar a la parte de Realistic, nos aparece directamente cómo sería. Si vengo a la parte de conceptual, nos aparece el dibujo en blanco, por así decirlo. Y así sucesivamente, ¿verdad?
Lo voy a dejar en el término de Realistic. Y es lo que nosotros debemos saber todo con respecto a la introducción del AutoCAD. Temas más adelante, como por ejemplo comandos específicos, modificaciones, anotaciones, nosotros lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos posteriores. Por el momento es una interfaz y un pantallazo rápido de cómo funciona el AutoCAD y cómo se deben realizar diferentes configuraciones. Muchas gracias.